Bien, buenas tardes. Hoy te voy a hablar de un compilado personal que obtuve de dos documentos muy importantes e interesantes. El primero es un artículo español titulado Luces y sombras en las medidas de atención a la diversidad en el camino a la inclusión, de Martínez Domínguez. Y el segundo documento es la Estrategia de Equidad e Inclusión de 2019, que sale eh, con los aprendizajes clave. Es un preámbulo hacia los aprendizajes clave. Estos dos documentos son claves primeramente para entender lo que hoy es la nueva escuela mexicana. En el artículo español de Luces y Sombras, nos comenta por qué hablar de inclusión, porque de pronto en el sistema educativo nacional se habla mucho de la inclusión. Y bueno, esto tiene que ver o tiene una lógica específica. El fracaso escolar. Todos los estudios en educación acerca que miden el rechazo escolar o el abandono escolar nos enseñan que paso a paso en cada nivel en cada escalón del sistema educativo hay abandono escolar, y por esto este abandono se le toma como un fracaso del sistema educativo nacional. Este fracaso escolar es, es, es importantísimo no dejarlo de ver, porque en términos constitucionales es la negación del acceso al derecho de la educación de cualquier niño, niña y joven de nuestro país. El fracaso escolar es una negación a ese derecho. Entonces, por eso es súper importante empezar a hablar de la inclusión. ¿Por qué la inclusión? Porque se tiene pensado, o la lógica es, que el fracaso escolar tiene sus orígenes con mejor. Antes se pensaba que el fracaso escolar era cuestión del alumno. Que si el alumno no aprendía, si el alumno abandonaba la escuela, era problema del alumno, ¿no? Y bueno, y básicamente de su voluntad, de su disgusto por la escuela, ¿no? Entonces no se tomaba como eh, muy importante, ¿no? Este fracaso escolar. Con el paso de los años y los estudios educativos, eh, se empiezan a dar cuenta de que el fracaso escolar de un alumno, de una niña, niño o adolescente, nada tiene que ver con él. El fracaso escolar tiene que ver con toda una cultura, con toda una sociedad, con toda una política y toda una economía del propio sistema. Entiéndase todo esto como problemas de salud, nutrición, seguridad, empleo. Todos estos factores ajenos al alumno influyen de manera determinante en su tránsito por el sistema educativo nacional. Entonces, empezar a hablar de inclusión no solo es cambiar el concepto de segregación a inclusión. Es un cambio de lógica, es un cambio de perspectiva. Por eso ayer en el video, en el primer video de ayer, les decía que es hasta un cambio paradigmático. Porque ya no, el alumno ya no tiene mucho tanta importancia en su propio fracaso. Realmente tiene que ver con condiciones externas e internas. Y a las condiciones externas, les repito, tiene que ver con las cuestiones políticas, sociales, económicas. Y también tiene que ver con la misma lógica con la que se vino construyendo el sistema educativo nacional. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un alumno
se categorizaba como alumno con problema de aprendizaje. Eh, en la década de los 90 se creó dos instituciones eh, que ayudaban a estos niños con dificultades de aprendizaje. El USAER y el CAM. Estos niños, o no solo con problemas de aprendizaje, sino también con problemas motrices, ¿no? O, 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 o cualquier barrera de este índole que le impedía al niño estar en un sistema educativo regular. El problema con USAER y CAM es que aunque se inventaron o se construyeron bajo la lógica de la inclusión, tener estas oficinas dentro de la escuela de USAER y CAM era retirarlos del salón de clases para nivelarlos y adecuarles el aprendizaje para que volvieran a regresar al sistema normal. Sin embargo, esto no pasó. USAER y CAM, dice este artículo de Luces y Sombras, lo único que hacía USAER y CAM era especializar más sus barreras de aprendizaje. En lugar de que se pensara el USAER y CAM como un espacio momentáneo para que después los niños regresaran a la escuela regular, el niño se quedaba ahí, estigmatizado, etiquetado. Y cuando regresaba o quería hacer el intento de regresar al sistema regular, regresaba todavía más excluido, regresaba todavía más estigmatizado de lo que se había ido. Entonces, este estudio español se percata de eso. Y es por ello que ahora hay una... pareciera ser que hay una desaparición del USAER y de los CAM. No es que haya una desaparición, porque en la Estrategia de Equidad e Inclusión de la Educación Básica de 2018 dice que no van a desaparecer, pero sí hay que empezar a tener un cambio de lógica. Por eso se empieza a hablar de la inclusión educativa o de la escuela inclusiva, que en este caso es para la nueva escuela mexicana. Entonces, estos niños ya van a ser parte, que iban a un USAER o a un CAM, ya van a ser parte de una escuela regular. Porque entiéndase que al quererlos incluir, paradójicamente los excluíamos con los USAER y los CAM, ¿no? Y al momento de regresar, volvían más excluidos de lo que se habían ido. Entonces, para romper esta lógica, tenemos que empezar a hablar de inclusión. Pero inclusión es percatarse que cada circunstancia, que las circunstancias de cada alumno son totalmente distintas. Es empezar a identificar las barreras para el aprendizaje de cada alumno, ya sea en la parte social, en la parte política, en la parte económica. La propia escuela tiene barreras para el aprendizaje. Por ejemplo, la infraestructura, el equipamiento, el material didáctico. Si me pongo muy puristas, esta parte de las barreras para el aprendizaje en la modalidad de infraestructura
se pusieron, en este ciclo escolar se pusieron muy se excluyeron muchos niños. Desde que no llegaron los libros de texto completos, y que todos en un promedio de 2 a 3 alumnos no tienen el equipamiento para esta educación a distancia, ya es una barrera para el aprendizaje. Y justo se piensa que la barrera para el aprendizaje es porque el niño no aprende, y no es así. La barrera para el aprendizaje tiene que ver con barreras sistemáticas, pedagógicas o de infraestructura. Esto nos los marca en la estrategia para la estrategia para la escuela inclusiva del actual gobierno. Entonces, como les decía, es un cambio de lógica. Es un cambio totalmente paradigmático. Ya no culpar al alumno, sino ver todo lo que le rodea y que le dificulta el acceso a un aprendizaje significativo. Este artículo de Luces y Sombras también nos recalca muy bien que el fracaso escolar de un alumno no se da de la noche a la mañana. Es todo un proceso. No surge de repente ni por casualidad. Es todo un proceso de esta combinación de variables contextuales, económicas, familiares. Por eso es bien importante cuando en el artículo 3 ya también hay una corresponsabilidad con los padres de familia, porque es un factor importante en el fracaso o en el éxito de cada uno de nuestros alumnos. Entonces, como pueden ver, sin duda es un cambio de paradigma, ¿no? A mi parecer. Si no están de acuerdo, por favor escríbanlo en los comentarios. Pero yo creo que así es. Es un cambio totalmente de foco en nuestros alumnos. En resumen, el fracaso o el éxito de cualquier alumno no es responsabilidad exclusiva del alumno. Es el resultado de la sociedad, del sistema educativo y del sistema familiar. Para terminar, también es importante recalcar que dentro de las barreras para el aprendizaje, las BAP, las BAP son barreras de acceso para el aprendizaje. También están todas las referentes a nuestra propia práctica pedagógica. Y creo que la más crucial que nos dice este artículo de Luces y Sombras es la negación por parte de los docentes para un cambio de visión, para un cambio de paradigma como es este. Bueno, espero que te haya gustado este video. Espero tus comentarios. Linda tarde.